casa, por ahí me tienes. Genial. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, como ha dicho Angélica, no sé, algunos me conoceréis de la comunidad. Ahora estoy por aquí haciendo contenido con Sharing Away, soy profesor también con ellos. Y bueno, un poco mi perfil, por contar así, por hacer un resumen rápido, yo soy periodista, aterricé en el no-code un poco de casualidad y a partir de ahí, pues claro, a mí el tema de empoderarme en hacer cosas, ¿no? Trastear, construir soluciones y demás, pues claro, me atrajo tanto que hoy por hoy es pues en lo que dedico prácticamente casi todo el tiempo libre que puedo llegar a tener, ¿no? Entre niña y trabajo, ¿no? Pero bueno, yo lo que quiero hablar hoy con vosotros son, ¿no? el tema de automatizaciones, ¿no? De automatizar ChatGPT con herramientas como Make, por ejemplo, ¿no? Vamos a verlo ahora, vamos a ver escenarios concretos, me vaya a llamar el chico de los QR, porque tengo unos cuantos para que vayáis probando las soluciones que voy a proponer. Y nada, simplemente quería que en el ratito que estemos hoy aquí veamos otra posibilidad más que nos ofrece ChatGPT, ya no solo meter un prompt y que te devuelva algo, sino intentar integrarlo y que eso al final lo podemos utilizar como una herramienta de productividad más, ¿no? Dentro de nuestras empresas. Quiero hacer primero una reflexión, ¿no? Cómo hemos cambiado en solo un año. Yo el año pasado vine aquí de oyente al No-Code Fest, presenté una aplicación en el hackathon que había y bueno, ahí estaba un poco nerviosillo. Y contando un poco mis inicios mis inicios con el no-code, ¿no? Había una aplicación que construí con Bravo Studio para poner puntos negros en patinete y por aquel entonces solamente hablábamos de no-code, no hablábamos todavía de inteligencia artificial, de cómo integrábamos todo esto con inteligencia artificial, simplemente hablábamos de herramientas. Y hoy esa aplicación que en su momento se hizo con Bravo Studio simplemente, se pasa a otro modelo que es combinar una herramienta no-code como Bravo Studio con ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Que sería esa otra aplicación. Esa aplicación es un contenido que estará también dentro de poco en la membresía, en la que nosotros ya le damos información a través de la aplicación a ChatGPT. ChatGPT nos devuelve, en este caso, una receta de cocina, ¿no? Para que veamos la posibilidad que tiene de integrar ambas tecnologías, ¿no? Y, un poquito más de reflexión. El año pasado veíamos la parte de la derecha. Era todo un ecosistema de herramientas, cada una intentando ocupar su espacio en un ecosistema global llamado no-code. Cada una hacía sus cositas, una hacia aplicaciones, otra para hacer páginas web, otra para hacer automatizaciones. Cada una dispersa en su ámbito, ¿no? Y intentando, como digo, cada una ocupar su puesto, ¿no? Hoy tenemos todas esas herramientas que sí que siguen intentando ocupar todo su puesto, pero que todas orbitan en torno a ChatGPT o a la inteligencia artificial, ¿no? Estamos viendo que todas las herramientas al final están sacando, incluso algunas un poco a marcha forzada, la integración con inteligencia artificial, dame un prompt y yo te creo algo a partir de la nada, ¿no? Estamos viendo ya ejemplos con páginas web. Estamos viendo, por ejemplo, ejemplos ya también con Make, que va a lanzar su propia forma de hacer prompt que te devuelva un escenario ya hecho, ¿no? Entonces, al final, en solo un año hemos pasado de solo herramientas no-code a tener herramientas no-code e integradas con inteligencia artificial, que nos lo multiplica todo muchísimo, ¿no? Antes de avanzar, quería también hacer una reflexión, ¿no? De dónde llega el momento o dónde acaba el momento de juego de una nueva tecnología, de probar, de, bueno, yo me hago una aplicación en una tarde, me he hecho una página web y yo no sabía programar. ¿Cuándo termina esa parte de juego y cuándo empieza la parte de profesionalización, ¿no? Nosotros el año pasado ya debatíamos sobre cómo se profesionalizaba el no-code. De hecho, con el programa No-Code Strategy Manager de Sharing Away basamos la propuesta de valor en precisamente eso, en la profesionalización del no-code, ¿no? Y empoderar a profesionales ya en diferentes ámbitos con no-code. Pero claro, al final la llegada de tecnologías como ChatGPT todo lo multiplica mucho más, ¿no? Y es un avance de gigante, ¿no? Para las empresas. Bueno, claro, estamos hablando de hacer prompt, de preguntarle a ChatGPT, oye, ¿qué ideas de negocio me da? Dame 4 ideas de contenido, créame estos copies, pero realmente ¿dónde empezamos a poder utilizarlo para que sea beneficioso para crecer empresas, ¿no? Y esto se lo he preguntado directamente a ChatGPT. Claro, la máquina de la verdad tendría que saber de ella misma cómo puede ayudar a las empresas a crecer, ¿no? Claro, te da como una serie de directrices, ¿no? Dice, bueno, pues yo puedo ayudar a las empresas como atención al cliente. Claro, al final es un chatbot
una experiencia conversacional que si tú la llevas también a tu propia empresa, dotándola de los datos o la información de tu propia empresa, pues puedes construir un chatbot también, ¿no? Con inteligencia artificial. Puedes generar contenido. Aquí entraría dentro un poco el debate de si para SEO y demás todavía se detecta que el texto está escrito con inteligencia artificial, si en redes sociales tú darías la potestad absoluta a ChatGPT para que genere tu calendario de contenido. Bueno, ahí estaría un poco el debate, ¿no? Pero bueno, también puede generar contenido, obviamente. Formación y educación también es una herramienta perfecta de divulgación, ¿no? Para aprender cosas nuevas, tiene una base de datos extensa, o sea, a partir de 2021 no tiene nada, pero bueno, de ahí para atrás pues podemos aprender bastantes cosas con él o con ella. Es la automatización de procesos, que va a ser precisamente de lo que vamos a hablar hoy. ChatGPT puede ser integrado con herramientas ya de manera nativa, por ejemplo, con Make, con Zapier. Entonces, ese tipo de herramientas y ese tipo de integraciones es lo que nos va a dar muchísima versatilidad de la herramienta, ¿no? Análisis de sentimiento y feedback de clientes. Aquí también estamos hablando de que nosotros, al pasarle datos, funciona muy bien como una máquina de interpretación de datos, ¿no? Precisamente. Es innovación de productos y servicios, porque ChatGPT también puede ser esa máquina creativa que nos ayude en el proceso creativo, valga la redundancia, a la hora de crear nuevos productos, a la hora de ofrecernos o posibilitarnos la ampliación, ¿no? De nuestro catálogo de ofertas de servicios, ¿no? O de productos. Bueno, donde yo creo, ¿no? Después de ver un poco y de estar probando, porque al final todos somos early adopters, ¿no? de esta tecnología, lo hablábamos ayer. Todavía todos estamos probando dónde están los límites, dónde nos puede ayudar, todo va evolucionando mucho, cada día salen nuevas herramientas de inteligencia artificial. Entonces, donde yo creo que puede ser o que es una excelente tecnología es a la hora de analizar datos, porque claro, ya estamos eliminando esa barrera de 2021, ¿no? Bueno, si tenemos ChatGPT 4 y tenemos los plugins, podemos conectarnos con el browser, pero bueno, al final, a la hora de integrarlo con otras herramientas, como todavía la API no está abierta o de momento no está abierta a la versión 4, pues no tenemos esa manera de pasarle información real, ¿no? O sea, en tiempo real. Pero sí podemos pasarle datos o información nuestra, ¿no? Y a partir de ahí, de ese análisis de datos, podemos elaborar informes. Y ahí es donde yo creo que puede ser realmente útil esta herramienta, ¿no? Esta herramienta o cualquier inteligencia artificial. Hablamos, por ejemplo, por salirme un poquito de ChatGPT, de Obviously. Obviously es una herramienta de predicción de datos con inteligencia artificial y también con no-code. Y ellos en su página web tienen tienen varios casos de éxito, pero me ha llamado la atención dos casos de éxito, ¿no? El primero, por ejemplo, Sound Agriculture, una empresa que dicen que a través del análisis de datos de la acidez del suelo, de determinados datos químicos, ellos consiguieron generar productos para aumentar las conversiones, ¿no? Y generar, o sea, tener un producto mejor, ofrecer un producto mejor gracias a toda esa información y a toda esa predicción con inteligencia artificial que le daba esta herramienta, Obviously, ¿no? Nosotros en SharingAway tenemos contenido sobre ella. Mateo, que no está aquí en este No-Code Fest, él está en Chile, pero genera mucho contenido sobre Obviously y es una herramienta que os recomiendo también que le echéis un vistazo, ¿no? Otra empresa, Learning Leaders, lo que hizo fue, a partir del feedback de sus alumnos, consiguieron detectar dónde estaban los puntos críticos donde los alumnos no llegaban a avanzar y a partir de ahí mejoraron para seguir mejorando la conversión, ¿no? Y mejorando los resultados de esos alumnos. Ese tipo de predicción, ese tipo de análisis de datos también lo podemos hacer con ChatGPT a la hora de integrarlo con otras herramientas como, por ejemplo, Make, ¿no? Y aquí es donde quiero o donde va a ir un poquito el sentido de la charla de hoy y un poco también la formación que estamos empezando a dar, ¿no? Todo se basa, ¿no?, en pruebas que estamos haciendo, de cómo podemos integrar herramientas de automatización con ChatGPT y ahí es donde empiezas a descubrir realmente el potencial que puede llegar a tener herramientas como ChatGPT, ¿no? Porque empezamos ya a decir, vale, yo ya paso de hacer un prompt o intentar así jugar a ver qué me dice hoy la inteligencia artificial y empiezo ya a delegar tareas directamente dentro delegarle tareas a ChatGPT a través de automatizaciones, ahorrando muchísimo tiempo, ¿no? Porque al final, cuando hablábamos al principio de la profesionalización del no-code, basándonos en esa profesionalización también se basa en esa mejora de procesos internos dentro de las empresas, mejorar la productividad, mejorar los flujos de trabajo y ahí la inteligencia artificial, en este caso ChatGPT, nos puede ser un gran aliado. Después de probar muchas maneras de automatizar ChatGPT,
algunos de vosotros ya lo habéis visto, al final del curso de esta promoción del No-Code Strategy Manager, tuvimos una charla ahí de una orilla en la que te estuve contando un poco cómo estoy probando yo o cómo intento yo entrenar a Make y ChatGPT para optimizar al máximo una automatización con inteligencia artificial. Y lo que he descubierto, y un poco analizando la manera de responder y demás, es que si le pides que te devuelva un archivo JSON, ¿no? Al final Make, ¿quién de vosotros conoce Make o ha trasteado con ella? Más o menos conocéis la herramienta, ¿no? Vale. Make, al final, es una herramienta de automatizaciones que se basa en ir conectando herramientas diferentes y a partir de variables que vamos extrayendo de esas herramientas conseguimos desencadenar procesos de automatización, ¿no? Eso, al final, nos mejora la productividad por 1000, porque al final podemos ahorrar muchísimo tiempo en determinadas tareas, ¿no? Vale. ¿Cómo funciona cada módulo de manera interna en Make? Cada módulo de manera interna en Make hace una llamada a la API de la herramienta en cuestión y esa herramienta nos devuelve un archivo JSON con diferentes filas. Pues yo soy periodista, entonces no tengo ese lenguaje técnico cuando hablo de código, ¿no? Entonces, perdonad si utilizo formas un poco técnicas, ¿no? Para describir este tipo de cosas, ¿no? Pero claro, cada fila de ese archivo JSON lo convierte en variables, que son con lo que trabajamos luego en Make. Claro, cuando tú le pides a ChatGPT que te genere un archivo JSON directamente, lo que le estás pidiendo es que, oye, vete al grano, cógeme y yo te estoy pidiendo, imaginad, quiero que me redactes un email y quiero que en ese email me venga mi asunto y el cuerpo del email. Vale, pues vas a ir al grano, te va a redactar el cuerpo y el asunto. No se va a ir por las ramas de, vale, aquí tienes la respuesta, este es mi email, el email que yo te aconsejaría, iría al grano. ¿Vale? Entonces, yo probando, os recomiendo que, de todas formas, la presentación luego lo podéis tener, os dejaré un QR para que lo descarguéis, para que probéis esta manera de meterla en los prompts de ChatGPT dentro de Make, esta forma de pedirle que te devuelva un archivo JSON, ¿no? Le puedes pedir que te devuelva cualquier cosa, le puedes pedir un código HTML, le puedes pedir lo que sea, ¿no? Pero como Make funciona de manera interna los módulos funcionan con archivos JSON, pues le pedimos eso para que luego esto lo convierta en variables. Y a partir de ahí a trabajar con cualquier cosa, ¿no? Lo que podamos hacer ya es ilimitado. A partir de una sola respuesta de ChatGPT podemos derivar, yo sé, infinidad, ¿no? de nodos diferentes de automatización. ¿Cómo se configura? Bueno, lo primero, el módulo de ChatGPT, donde yo le pido el prompt específico y además le pido, oye, devuélveme la respuesta en un archivo JSON. Después, para los que habéis trabajado con Make, claro, el ChatGPT a veces te juega malas pasadas. Te dice, bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? Oye, esta es la respuesta en archivo JSON que te propongo. Claro, eso al final, cuando nosotros pasamos en este módulo del final de parse JSON, que es lo que coge ese archivo JSON de ChatGPT y te lo convierte en variable dentro de Make, pues se rompe, claro, porque no detecta que haya un JSON válido, ¿no? Entonces, para evitar eso, lo que utilizo habitualmente son estos tres módulos de manera indivisible. El módulo en el que le pido el prompt a ChatGPT con la estructura de la información que quiero que me devuelva, un módulo con una expresión regular en el que le digo, vale, la expresión regular sería esta de aquí abajo, y le digo, oye, cógete la respuesta y me eliminas todo lo que hay delante y todo lo que hay detrás. Que se quede solo la parte de donde están los corchetes, ¿no? Que a veces no pasa, pero otras veces sí. Esto sería como una especie de seguro para que siempre funcione la automatización, ¿no? Y por último ya convierto ese JSON en variables que luego yo ya voy a poder trabajar con ellas, ¿no? Vale, lo voy a dejar aquí. Después de ver esto un poco de una manera más técnica, ¿no? Y explicar un poco pues, cómo se configura un escenario, o sea, cómo se configura ese trozo de escenario para que tú luego ya puedas trabajar con lo que quieras, con la inteligencia artificial y automatizarla, vamos a ver qué automatizaciones podéis implementar ya, o por lo menos que he probado que funcionan y que se pueden implementar ya. Son ejemplos, lo dejo en un ejemplo básico de momento, pero claro, esto se puede ir complicando a medida que cada uno tiene una solución o necesita una solución más personalizada, ¿no? Aquí. ¿Qué automatizaciones podemos implementar? Bueno, por ejemplo, generación masiva de descripciones de productos. Yo le puedo pasar una lista de funcionalidades de una tienda de zapatillas, por ejemplo, y él me devolvería, imaginad que tengo 1000 entradas o sea, yo qué sé, 2000 zapatillas y tengo 500 de la marca Nike. Yo le puedo decir a Make que coja solo las zapatillas de la marca Nike
y que me haga una descripción masiva de esa zapatilla. Coge las funcionalidades que tiene la zapatilla, las procesa, las analiza y dice, vale, pues yo te hago una descripción, ¿no? Chatbot de respuesta personalizado, lo veíamos al principio. Tú puedes pasar la información, como por ejemplo tu política de envío, la guía de talla, lo que sea, ¿no? De un e-commerce, y en base a esa información, ChatGPT te generaría una respuesta personalizada a tu duda, a tu consulta, ¿no? La interpretación de datos. Vamos a verlo, por ejemplo, con feedback, ¿no? Yo recibo feedback vuestro y ese feedback lo proceso, lo analizo y digo, vale, hazme o proponme unas mejoras para que la siguiente vez que yo me ponga delante de una audiencia como vosotros, mejore a una ponencia mejor, ¿no? Y también gestión de tareas de soporte técnico. Yo le puedo pasar un listado de mis trabajadores, de dónde está cada trabajador ubicado y en qué áreas puede ser mejor, y a partir de la solicitud de, oye, quiero arreglar mi coche y a mi coche le pasa que no entran las marchas. Vale, pues voy a derivarte a este trabajador, a este mecánico o mecánica, va a decir, bueno, la solución posible es que le demos que cambiar el embrague y te voy a dar también un plazo para que tengamos que podamos hacer esa reparación, ¿no? Bueno, vamos a empezar a ver uno por uno, ¿no? La generación masiva de descripciones de productos. Tenemos un inventario, como decía, de zapatillas, por ejemplo, y queremos hacer, tenemos 500 entradas de zapatillas nuevas y, oye, pues en vez de hacerlo a mano, yo puedo coger y decirle, vaya, cógeme todas estas funcionalidades que tienen estas zapatillas y me generas unas descripciones atractivas. Ahí ya luego trabajarías el prompt como sea, ¿no? Dotándole o entrenándole con tu tono de voz y ese tipo de cosas, ¿no? Y dice, vale, genérame, no sé, 500 descripciones y lo haces todo de golpe, ¿no? Y en 10 minutos, 15, tendrías todo tu e-commerce con esas 500 zapatillas nuevas con su descripción ya perfecta, ¿no? Y esa automatización, por ejemplo, sería algo parecido a esto. Tenemos un catálogo de productos, yo extraigo los productos que quiero que haga la descripción, crearía la descripción, haría esto que os comento, ¿no? Aseguraría que ese JSON es válido, pasaría el JSON y luego ya guardaría la información que en la base de datos, ¿no? Actualizaría el registro con la descripción ya perfecta. Otro ejemplo, un recomendador de zapatillas. Imaginad que tenéis un e-commerce de zapatillas de running. Bueno, yo es que el inglés no... por lo que habéis visto en mis vídeos, me peleé un poco con él, ¿vale? Bueno, imaginad que tenéis un e-commerce de zapatillas de running y decís, vale, yo quiero que a mi cliente o a mi posible cliente recomendarle una zapatilla que se adapte a su forma de pisada, al terreno donde corre, a la amortiguación que le gusta, al precio que está dispuesto a pagar, a su número de pies. Yo voy a buscar en mi catálogo de zapatillas y voy a decir, vale, esta te viene bien y te voy a proponer esta zapatilla. Y a partir de ahí incluso puedo generar acciones de marketing sobre una zapatilla que es personalizada para ti porque está adaptada a todos los parámetros y además a lo que te quieres gastar, ¿vale? Eso lo podemos hacer, por ejemplo, con una automatización así, e incluso lo podéis probar, si queréis escanear el QR, lo podéis probar también, es un chatbot en el que te va a recomendar zapatillas. Oye, que no hay zapatillas que se adapten a tu gusto. Bueno, pues te digo, oye, no, en mi catálogo no hay ninguna zapatilla ahora mismo disponible, pero te animo a que vayas a mi página web y lo veas, ¿no? Esa automatización, ese chatbot, te podría aportar un valor también a la hora de aumentar conversión porque estás facilitando al cliente ese proceso de compra y eso se puede implementar desde ya, ¿sabes? Lo puede hacer de una manera muy sencilla, ¿no? Y esa sería un poco la automatización que tiene, ¿no? Recogemos la respuesta de un formulario, en este caso lo he hecho con un chatbot, pero podéis hacer cualquier tipo de formulario. Yo busco las zapatillas o zapatillas que cumplan más o menos los criterios que me ha seleccionado, las busco en mi base de datos, las recopilo. Imaginad, me salen como 10 zapatillas que se pueden adaptar a tu gusto, ¿no? Vale, pues dentro de esas 10 zapatillas yo voy a coger una. Y esa una no la voy a coger yo, la va a coger la inteligencia artificial, que va a ser la que procese esa información y diga, vale, pues esa zapatilla para esta persona es la mejor. Y a partir de ahí yo ya puedo trabajar, hacer un marketing personalizado en una zapatilla en concreto, ¿no? Por ejemplo. No sé si habéis escaneado, ¿lo puedo pasar? Vale. Gestión de tareas de soporte técnico, como veíamos, ¿no? El ejemplo, tenemos un taller, tenemos 10 mecánicos o mecánicas y cada uno está especializado en una cosa. Yo tengo, un experto en chapa, un experto en motor, un experto que sea, ¿no? Vale, me va a entrar un cliente y me va a decir, oye, quiero reparar mi coche porque le pasa este problema.
Pues en este escenario que veis aquí, yo analizo el problema, veo qué persona es la mejor preparada para gestionar ese problema, reviso la base de datos si esa persona está atareada, digamos, ¿no? O sea, si tiene 10 reparaciones a la vez, pues te va a decir, oye, mira, ahora mismo no tenemos disponibilidad, pero si está disponible, pues te va a decir, vale, esta persona se va a encargar de arreglar tu coche, pero además la solución puede ser esta. Entonces, ChatGPT con esta automatización lo que está haciendo es precisamente eso, recoger la información de la persona que pide, oye, yo necesito reparar mi coche porque le pasa esto, ¿vale? Pues voy a coger, lo voy a procesar, voy a decir, la mejor persona para arreglarte el coche es esta, y ahora vamos a coger y vamos a ver si está disponible. Si está disponible, pues te doy una cita. Si no está disponible, oye, ahora mismo no tenemos disponibilidad, pero bueno, pásate por el taller o llámanos, lo que sea, ¿no? Personalizamos también esa manera de comunicarnos y de procesar la información, por ejemplo, de servicios técnicos, ¿no? ¿Puedo pasar? ¿Todavía móviles? No sé si se le vio en el QR. ¿Sí? Vale. Bueno, interpretación de datos y elaboración de informes. Aquí os voy a pedir, por eso os digo que voy a ser el chico de los QR, porque estoy aquí, os voy a hacer estar escaneando todo el rato. Os voy a pedir que me deis feedback, ¿vale? De si os ha gustado, si no, el ratito que vamos a echar aquí. ¿Qué va a hacer este escenario de automatización? Lo que va a hacer es recoger ese feedback, lo voy a guardar en una base de datos y voy a decir, vale, dentro del feedback que me han dado, elimina las 5 estrellas. Las 5 estrellas no me interesan, me interesan saber dónde yo quiero mejorar. Vale, pues cógete a partir de 3 estrellas para abajo y todas esas opiniones las procesas en ChatGPT. Y dice, vale, yo tengo 20 respuestas que coinciden con esos criterios. Vale, búscame puntos en común dentro de esas opiniones y a partir de ahí me vas a mandar un correo con el informe de la sesión de hoy, con su asunto y con su cuerpo del email, con el informe de, oye, a la mayoría de la gente le ha parecido que a la ponencia le faltaba esto, y tal, no sé qué. Y al final yo ahí tendré un feedback valioso, procesado con la inteligencia artificial, que me diga, vale, pues tienes estos puntos de mejora que necesitas tratar para la siguiente vez que te ponga delante de público, ¿vale? Bueno, por ejemplo, mi acento, que quizás a veces es un poco cerrado. Bueno, esos son ejemplos que podemos ver que ya podéis implementar desde ya, ¿no? Ahora, de todas formas, todos esos escenarios os los paso, si queréis los escaneáis, tenemos una carpeta de Google Drive por si lo queréis descargar y probarlo directamente vosotros también en Make, ¿vale? Pero ¿qué pasa con los datos sensibles? Porque aquí le estamos pasando datos, pero no estamos pasando datos de información ni de teléfono, ni de email, ni direcciones, ni nada, ¿no? No le estamos pasando nada de esos datos a ChatGPT. Nosotros le estamos pasando datos genéricos que asociamos a una persona, pero que tú tengas una pisada pronadora y que te guste correr en la montaña y te llames fulanito, puede ser igual a menganito que tenga tus mismas características, que no tiene nada que ver con el nombre. No nos estamos dando una información sensible. Hay empresas como Samsung o como Apple que ya directamente se han planteado capar, ¿no?, el ChatGPT a sus trabajadores. De hecho, el otro día un alumno me dijo que Inditex también lo había quitado, ¿no? No dejaba usarlo a sus trabajadores porque temía que pasase información relevante. Ahí no sé, porque como os digo, estamos en una fase un poco de early adopter, no sé qué parte es de troleo hacia una herramienta que se ha cogido en la primera posición de esta carrera o que realmente hay un problema, ¿no?, con ese tipo de datos sensibles que puedan ser cruciales para empresas, ¿no? OpenAI en su política de privacidad dice que como compromiso con una inteligencia artificial segura y responsable, revisamos las conversaciones para mejorar nuestro sistema y garantizar que el contenido cumpla con sus políticas y requisitos de seguridad, ¿no? Que te revisa lo que escribes, lo que tú pides, oye, por si viola la política que ellos tengan establecida, ¿no? Datos que recogen, pues nombres, datos de contacto, credenciales, información de pago, historial de transacciones, entrada y carga de archivos, protocolo de Internet, todo eso está en su política de privacidad, ¿no? Esos son los datos que ellos reconocen que se están guardando cuando tú interactúas con ChatGPT, ¿no? Y bueno, ahí tenéis la política de privacidad. Y aquí entraría luego el debate, ¿no?, de, oye, ¿hasta qué límite yo voy a usar o voy a pasar información de mi empresa para llegar a hacer automatizaciones, ¿no? ¿Qué tipo de datos voy a pasarle para hacer automatizaciones, ¿no? Yo, como os digo, al final es lo que estamos viendo un poco ahora en las clases, ¿no? Nosotros trabajamos sobre ese análisis y esa interpretación de datos, entrenamos a la inteligencia artificial con datos que puedan ser relevantes, que puedan ser importantes para generar
otro tipo de servicios, como lo que acabamos de ver, ¿no? Ese servicio de soporte técnico, ese servicio de recomendación de productos, ese servicio de, oye, yo tengo el feedback, recibo vuestro feedback y a partir de ahí mejoro. A partir de ese tipo de datos, bueno, pues ya vosotros valoráis qué tipo de información queréis compartir con ellos y qué tipo de información os gustaría automatizar, ¿no? Y ahora también, por último, me gustaría que cuando queráis, ahí hay un QR en el que me gustaría que pusieseis precisamente, después de ver un poco las posibilidades que tenemos de automatizar procesos con inteligencia artificial, dónde en vuestras empresas consideráis que puede ser útil esa manera de automatizar un determinado flujo de procesos con la inteligencia artificial. ¿Qué tipo de análisis de datos os gustaría que hiciese y qué tipo de procesamiento os gustaría que sacase, ¿no? Os leo y a partir de ahí, pues también yo, con una automatización parecida a la anterior, haré un informe y, bueno, pues también lo procesaré precisamente para los siguientes contenidos que vayamos creando, también saber un poco dónde está el interés, ¿no? de las empresas. ¿Hay que escaneo? Cuando queráis, no hace falta que sea ahora. Bueno, podéis hacerlo durante la tarde, cuando terminéis la cerveza, lo que sea, ¿no? Y por último, bueno, ahí tenéis mis contactos y ese otro QR donde ya podéis descargaros la presentación, los archivos y si queréis pues trabajar, probar los escenarios que hemos visto, pues ahí lo tenéis para ir trasteando cuando vosotros queráis, ¿vale? Muy bueno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juanjo. Ha sido, vamos, alucinante. Además, he estado yo escaneando todos los QRs, así que genial. Y el último que has puesto, ¿no? Me parece genial para que te puedan dar las ideas y crear el contenido. Pero ya que estamos aquí, que bueno, que tampoco somos muchos y que podemos escucharnos, ahora hay también turno de preguntas, no os preocupéis. Yo os diría a todos que aprovechéis a Juanjo. Yo le pregunto todo. Vale, cada vez que quiero hacer algo es, Juanjo, esto... Sí. Es que es verdad, me resulta más fácil a veces porque, jolín, es que Juanjo lo habla muy fácil muchas veces, el ChatGPT, y yo sé que yo intento trabajarlo, pero tú al final lo trabajas muchísimo, pero luego no es tan sencillo y el prompt hay que entrenarlo y luego hay veces que a mí no me sale tan bien. Entonces, pues bueno, siempre tengo a Juanjo. Así que aprovechar para preguntarle y lo que... Para generar un poquito así más de debate también, nos gustaría conocer, seguro que lo habéis puesto en el QR, pero ya que estáis aquí, oye, pues compartir vosotros, ya hemos visto cómo Juanjo utiliza ChatGPT, lo que está haciendo en automatizaciones, compartir también vosotros, oye, qué es lo que estáis haciendo, porque seguramente puedes darles alguna idea total. O que a lo mejor ya lo has probado o a lo mejor tú dices, wow, eso yo no lo he probado. O surgen nuevas ideas, que siempre claro, que también abierto, sale. Claro. Entonces, aprovechamos ahora el turno de preguntas, animaros y compartir también qué es lo que estáis haciendo, porque creo que es interesante que se genere este debate. Genial. ¿Quién quiere empezar? Venga, ¿quién se atreve? Por aquí delante. A vosotros. Muchas gracias por la charla, está muy interesante, la verdad. Muchas gracias. Y nada, quería hacerte una pregunta, un poco tirando hacia el principio de la presentación, donde tú dijiste que te presentaste al hackathon, ¿verdad? Sí. Y me pareció ver ahí como un scooter safe o algo así. Y luego cambiaste un poco de tema y dijiste como que a partir de Bravo creaste una automatización que tú le ponías inputs de alimentos y te obtenía recetas. O sea, ¿puedes profundizar un poco más en ese cambio y cómo lo has hecho? Hay una... Bueno, Bravo es una herramienta para generar... No sé si la conocéis. ¿Conocéis Bravo Studio? Es una herramienta para no-code, para hacer aplicaciones a partir de un archivo de Figma y bueno, normalmente a partir de una base de datos de Airtable lo combinas y ellos procesan la aplicación, ¿no? Vas colocando en cada input de Figma, colocas con una especie de etiqueta y tú vas colocando dónde iría cada dato que le vas pasando de la base de datos, ¿no? Así se hizo la aplicación de Safe Scooter. La gente ponía, también tiene un formulario, tú puedes tener dentro de Bravo formularios que envían o guardan en una base de datos la información que deje la persona que usa la aplicación, ¿no? Lo que hacía la persona era, bueno, yo pongo la información del punto donde me he caído con un patinete o considero que es peligroso circular y lo guardo en una base de datos. Lo que hace la otra aplicación es también recoger información de, oye, ¿qué tipo de cena, o sea, qué tipo de comida quieres hacer? Quiero hacer un desayuno, una comida, una cena. Quiero que sea en pareja, quiero que sea para amigos, quiero que sea para mí, quiero que sea normal, lo que sea, ¿no? Quiero cocinar pescado, carne, verdura. Te va recogiendo una serie de parámetros. Eso, en lugar de guardarlo en una base de datos, lo que hace es desencadenar una automatización, también con Make,
que lo que hace es recoge esa información, la pasa a ChatGPT y dice, oye, a partir de estos datos que me dejan para generar una receta, créame una receta, sugiéremela, ¿no? Aquí siempre es verdad que tú puedes poner el prompt lo más detallado posible, ¿no? Luego ya es ir trabajando para que te dé el resultado que tú quieres. Pero bueno, en este caso simplemente era eso, poner los parámetros que tú le estabas pasando y él te devolvía una receta. De la misma manera que hemos visto, como un archivo JSON. Entonces, en el archivo JSON te iba devolviendo, oye, tiempo de cocinado, la dificultad, la receta, el paso a paso, los ingredientes, todo eso lo va metiendo en cada fila del JSON. Y a partir de ahí lo vas mapeando en cada sitio. Entonces, esa manera de estructurar una respuesta de ChatGPT solo en una, ya te has quitado todo ese proceso, ¿no? O sea, tú puedes personalizar al máximo cómo quieres colocar o dónde quieres utilizar cada elemento, ¿no? Si, por ejemplo, tú quieres utilizar solo la lista de ingredientes aquí porque luego quieres mandar un correo, por ejemplo, con la elaboración de la receta o lo que se te ocurra, ¿vale? Al tener cada parte de la receta colocada en una celda diferente, en una fila diferente, tú la puedes separar, puedes agregar esa respuesta, ¿no? Y lo que hace es va cogiendo cada parte, la vuelve a pasar a Bravo y la coloca en cada sitio donde estaría puesto dentro del UI, donde estaría, oye, el listado de ingredientes, el nombre de la receta, la dificultad, lo va colocando todo en su parte de la pantalla, ¿no? Y se hace de esa manera, con esa automatización. Vale, muchas gracias. Nada. Hola, Juanjo. Buenas, José. Yo quería preguntarte, porque, bueno, hace tiempo he estado viendo vídeos y escuchando sobre el tema de cómo encaja ChatGPT en la docencia en general, porque se considera que la cambia, porque al final tienes un tutor que no te juzga, confidente, y ya hay estudios que demuestran que en esa situación la gente aprende mejor. Pero creo que también en la parte de generar contenido y demás, va muy bien para docentes, para poder explicar mejor las cosas de cara a los alumnos o a quien esté delante. Quería preguntarte si tú, en la parte de docencia, cuando tienes que explicar algo, estás utilizando ya ChatGPT para crear ese contenido, para apoyarte. Sí, lo estoy utilizando para, por ejemplo, para hacer expresiones regulares, que yo no sabía. Ahí, por ejemplo, la expresión regular que hemos visto en el módulo de, oye, aseguro que la automatización va a hacer lo que yo pido. Esa expresión regular yo no sé programar, entonces se la pido. Entonces, ese tipo de cosas que necesito para vitaminar un poco más la formación que doy, sí que se la pido a ChatGPT porque se escapa de mi conocimiento. Toda la parte de código, por ejemplo, las fórmulas de Airtable que puedas luego trabajar en clase, también es muy bueno desarrollando esas fórmulas. Le pides lo que quieres y te genera la fórmula. Para ese tipo de cosas, sí. El otro día, por ejemplo, en uno de los cursos pusimos un ejemplo que era, a partir de un podcast, me generaba un ebook. Imagínate, estamos trabajando un podcast sobre no-code. Yo extraigo el audio de ese podcast, lo proceso y le digo, vale, lo primero, genérame un índice de 5 capítulos relacionados con el tema que han tratado en este podcast. A partir de ahí, cógete y ve desarrollando los capítulos. Y aparte, ¿sabes? Esa automatización también la podrías hacer, por ejemplo, en una estrategia de conversión, ¿no? Tú has atraído a gente a tu podcast, estáis hablando de un tema y decir al final, oye, y también tenéis disponible un ebook en el que hemos trabajado toda esta parte, ¿no? Yo, por ejemplo, en la tele hago una automatización todos los días que es, normalmente tengo que procesar entrevistas de 20 minutos, media hora, 2 o 3 por día, ¿no? Lo que hago es extraigo el audio de esa entrevista y le pido que me genere una nota de prensa. No escribo la noticia en sí, la noticia yo la escribo yo. No me gusta esa parte todavía, ¿no? Pero sí le pido que me genere, al final pierdo mucho tiempo transcribiendo entrevistas, ¿no? Y esto también lo hace muy bien. Yo con Whisper, que es otro modelo de OpenAI, no tiene integración directa con Make, por ejemplo, lo tienes que hacer vía API, pero yo le paso el audio, le digo, vale, extráeme esa información, me la resumes, me generas una nota de prensa y yo con esa nota de prensa escribo mi noticia luego, ¿no? Eso también es un ejemplo de cosas que sí que estoy haciendo. Pero bueno, al final es un poco... También es verdad que como en 2021, ¿no? Hay veces que se queda un poquito desactualizado para generar determinado contenido, ¿no? Ahora es verdad que metiéndole la parte de browsing funciona un poquito mejor,
Pero bueno, de momento hay veces que se queda un poquito limitado. Si quieres, por ejemplo, poner o crear un plan de contenido, un plan de formación para un curso, todavía ahí puede quedar un poco desactualizado. Sí, yo lo he estado probando y poniendo en práctica pues para la parte de un vídeo de YouTube interesante, se lo pasas directamente en la transcripción y genera 4 o 5 preguntas para preguntar al público, para ver si la gente ha visto, ha estado atento viendo el vídeo, crear ejercicios diferentes, más creativos que el típico ejercicio que aparece en todos los sitios. Y de momento creo que toda esa parte, y para la parte de evaluación, de crear rúbricas, de ver cómo puntúas ciertos ejercicios, de momento está funcionando bastante guay. Al final es analizar datos, que es lo que hablábamos aquí hace un momento, ¿no? De yo te estoy pasando esta información, la analizas y la valoras, ¿no? De esa manera, hasta el uso que le he dado funciona bastante bien. Pues muchas gracias y muy buena presentación. Gracias. ¿Qué tal, Juanjo? Sos recrack, Juan. Nada, te habla Luis del equipo de Wildmail. Decirte que también nosotros utilizamos mucho ChatGPT para traducir, ya que nosotros trabajamos en lenguaje en el mercado español y en el mercado de inglés. Y la traducción es bastante buena. Ahora mismo estamos incursionando en alemán y lo estamos explorando también. ¿Se te ocurre alguna manera de poder automatizar las maneras en las que las empresas venden para que puedan incursionar en nuevos mercados? Imagina que una empresa solo vende en español, alguna manera de hacer un flujo en Make para que su contenido en el sitio web o los esfuerzos de marketing que ellos realizan los puedan trasladar a inglés para, bueno, si es una empresa virtual, vender en nuevos mercados. ¿Ves que esto sea posible? Sí. De hecho, por ejemplo, imagínate que tienes tu contenido, tienes un CMS con el contenido en Webflow, por ejemplo, ¿no? Tú puedes extraer esa información de tu CMS, procesarla, crear nuevo, o sea, ese texto, reconvertirlo al idioma que sea, y luego volver a crear una nueva publicación con el texto ya en el idioma que sea, ¿no? Eso se puede hacer, por ejemplo. O si tuviese esa información, la tienes también en una base de datos de Airtable, tú puedes generar el texto en el idioma original y tener otro campo, otra fila, donde diga, vale, aquí va el idioma en el que lo quiero traducir. Y luego utilizar esa base de datos de Airtable como backend para tu aplicación, para tu página web, para lo que sea, ¿no? O, bueno, como base de datos de operaciones, ¿no? O sea, sí se puede hacer. Al final es parecido al tema de las descripciones de productos, ¿no? Tú estás extrayendo los productos que quieres automatizar esa generación de descripciones y hace la descripción pasándole una serie de parámetros, ¿no? Sus especificaciones del producto y demás. Y te genera de manera masiva esas traducciones, ¿no? O esas descripciones, mejor dicho. Eso se puede llevar, ese mismo ejemplo, a la parte de traducción sin problema. Vale, gracias. Nada. Juan, bueno, gracias primero por la presentación. ¿Sabes? A vosotros. Todos los que estamos en la comunidad sabemos que eres un crack y ya te seguiremos atacando por ahí. Si alguien puede resolver el problema que te voy a presentar a continuación, pues creo que eres tú la persona indicada. Vale. Yo he intentado varias ocasiones, fallido, por supuesto, tratar de hacer descripciones de productos. ChatGPT, desde que llegó con el tema de descripción de productos, ha sido una de gran ayuda, ¿no? Pero siempre, cada vez que atacamos este tema, siempre o lo llevamos a Airtable, o sea, siempre lo tratamos de manera externa. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Existe alguna manera con Make de hacerlo de manera in-house? Te pongo un ejemplo, un marketplace, no sé, como eBay, que es con lo que estoy ahora pegado. Ahí las descripciones de productos son muchos productos y hace falta hacerlo de manera rápida, o sea, de manera eficiente. Claro, llevar esto, extraer datos, llévalo a una base de datos, luego procésalo. La idea es escribirlo todo dentro del mismo marketplace, o sea, que Make sea capaz de leer datos muy simples que tú le proporciones y él mismo escriba o sobreescriba estas descripciones y una serie de tags, dígase la parte de SEO y todo lo demás. ¿Es posible? Sí. Porque en eBay, bueno, te lo tendría que ver, ¿vale? En eBay. Sí, la API sé que es un poco complicada. Te lo tendría que ver en el caso concreto, ver cómo buscas el producto y le incorporas la descripción, ¿no? En cualquier CMS lo podrías hacer sin problema. Webflow, WordPress, Shopify, lo podrías hacer sin problema. En este nivel te lo tendría que mirar. Ahí no lo he trabajado. Pero bueno, entiendo que si tiene una integración vía API,
sería cuestión de buscar el producto de una manera, no sé, el identificativo que tenga, por ID o por SKU o lo que sea, y a partir de ahí coger y cambiar o modificar ese registro y pasarle la descripción. Siempre vía API, por supuesto. Vía API, sí. No, sí, o sea, no me suena que haya módulo, no me suena que haya un módulo nativo, pero te lo tendría que ver. El caso de este concreto te lo tendría que ver. Pero ya te pegaremos por la comunidad. Ahora te lo investigo y lo vemos. Sí, bueno, claro, muchas gracias. Nada. Hola. Hola. Muchas gracias por la presentación. A vosotros. Hay una cosita que has hablado así un poco por encima que, o sea, me gustaría saber tu opinión en el tema de la responsabilidad cuando escribes algo con ChatGPT. Tú has estado hablando que, bueno, ellos no se hacen como responsables, ¿no? Tienes que supervisar. En ese aspecto, ¿puede haber problemas por ahí? O sea, estamos empezando ahora con la tecnología, ¿puede haber problemas legales por ahí en ese sentido? Yo mientras que al final es lo que tú estás diciendo, como estamos todavía empezando, está un poco todavía, hay lagunas, ¿no? Entiendo que al no pasar la información personal, simplemente le estás pasando el nombre, pero tú no estás pasando datos relevantes de esa persona, no le estás pasando su dirección, no le estás pasando su teléfono, su email, nada de eso lo procesa ChatGPT. ChatGPT procesa respuestas tipo, ¿no? Pero el resto de información se está almacenando en una base de datos. Al no pasar datos relevantes, entiendo que no debería haber problema de privacidad. Pero claro, es lo que dice, al final está todo un poco de manera incipiente, ¿no? Y hay lagunas todavía y al final se escuchan todos los días noticias de que lo quieren regular, ¿no? Y que no saben cómo meterle mano. Habrá un momento que esto se regulará. Entiendo que ahí los gobiernos van a entrar a regular, claro, ¿no? Porque de hecho, todos los días sale alguna noticia de, oye, esto hay que verlo. ChatGPT no va a decir todo, o sea, no vas a... Si tú metes un promo o montas una automatización que te hace 500, imagínate, 500 descripciones, no las vas a leer todas. No sabes si está diciendo en una descripción algo que no toca. Claro, le puedes pasar otra capa de validación. O sea, pasas la capa de creación y lo mismo luego le puedes pasar otra capa de validación también con ChatGPT. Es lo mismo, ¿no? Al final funciona analizando datos, ¿no? Oye, compruébame que está todo bien, que no hay falta de ortografía. Hay veces que yo sí que he detectado que tiene faltas de puntuación, pero bueno, al final es defecto profesional, perdón, ¿no? Yo al final, como escribo noticias, pues estoy muy pendiente de eso, ¿no? Pero bueno, sería eso también, intentar pasarle una capa de validación para asegurarte que todo está correcto, ¿no? Al final también es un acto de fe, que todo te vaya bien. Si quieres hacer algo masivo, si quieres hacer algo más a pequeña escala, oye, quiero pasarle estas 10 primeras, lo compruebas, es más asequible, ¿no? Si quieres hacer algo masivo, también tienes que tener ahí un cierto acto de fe, ¿no? De que todo funcione correctamente y que al final la inteligencia artificial funcione bien. Te pongo un ejemplo. Nosotros para las elecciones teníamos, imagínate, en Extremadura hay 388 pueblos, 380 pueblos. De todos los pueblos teníamos que sacar un listado de los candidatos de todos los partidos que se presentaban. Eso había un documento de PDF, entonces tenías que sacar, para hacerlo gráfico, necesitabas sacar el partido y el candidato. Partido y primer candidato. Claro, imagínate, multiplica eso por, no sé, mínimo 2 partidos, ¿no? Claro, ya, o sea, te puedes tirar un fin de semana pasando eso a mano. Eso lo pasamos por ChatGPT y le dijimos, cógete, hazme un listado con las cabezas de partido y el nombre del partido y el municipio. Y eso lo hizo en nada, ¿no? Ahí tienes que confiar que lo ha hecho bien. Entiendes que la tecnología funciona bien analizando datos y de hecho lo hizo bien. Estaba todo correcto, ¿no? No sé si resuelve tu duda. Vale, genial. Muy bien, pues muchísimas gracias. Bueno, recordad solo una cosita. Tendremos en la próxima... Esto es un poco de spam, ¿vale? Dale. En la próxima edición del No Code Strategy Manager tendremos un módulo específico sobre automatizaciones y ChatGPT, donde veremos pues, ejemplos como este bastantes, ¿no? E iremos también trabajando, bueno, con el feedback que me deis, también sacaré algún ejemplo que podamos implementar. Y eso pues lo veremos en la siguiente edición del No Code Strategy Manager. Así que si os apetece y os interesa, pues sabéis que tenéis también ese módulo. Podéis buscarlo en la web y vamos, será ad hoc, ¿no? Porque si ellos van a decirte el contenido, va a ser un poco aquí recíproco, ¿no? Yo lo pongo en común. Qué bueno. Pues muchísimas gracias, Juanjo, por la presentación y por todo. Muchas gracias. ¿Me dejas un segundito? Muchas gracias.